como para hacer un análisis de lo que ha sido el discurso del presidente de los argentinos al dirigente industrial José Urtubey. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué le pareció el discurso del presidente? A ver, yo lo calificaría de pobre, me generó cierta indignación y en alguna medida es recurrente en Macri trabajar con conceptos indeterminados. Fíjense que no hubo un anuncio, salvo el de AUH, que después lo analizamos, pero no hubo una medida concreta, no me genera claridad de cuál es el norte del país al cual estamos aspirando después de 3 años dificilísimos que tenemos y vivimos experimentando los argentinos. Todos conceptos indeterminados, si viene la tormenta, si pasó lo peor, si en definitiva estamos en una situación delicada. Pero a ver, yo digo, no habló de educación, no habló de salud, no habló del empleo. Hoy la gente necesita saber qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con la producción, qué va a pasar, obviamente, a nivel de lo que son las políticas de salud. Es decir, no podés pasar como una apertura del Congreso de la Asamblea Extraordinaria, de las Asambleas Ordinarias, no puedes pasarte casi 2 horas sin decir nada. En particular creo que, yendo al anuncio de la asignación universal por hijo, el incremento del 46%, creo que es el síntoma de que el país no avanzó nada. Ese es el dato por el cual el país no avanzó nada. No puedes tener 4 millones de planes de este tipo y estar preocupado por este tipo de anuncios y no por los anuncios de la economía real. Yo les aseguro de los amigos de ustedes, de cualquier conocido, lo que está preocupada la gente es por el trabajo. ¿Cuál es el norte que me va a dar la Argentina o las posibilidades que vamos a tener en cuanto al trabajo? Además, José, lo preocupante, sí. Discúlpame, lo preocupante es que en realidad cuando sí se refirió a cuestiones económicas, sí, o sí se refirió, por ejemplo, a la inflación, a las tarifas, en realidad fueron datos que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Parecía como que él estaba viviendo en otro lugar. Los datos no eran los que sentimos todos los días con respecto a la inflación, con respecto a las tarifas. O sea, fue un poco, sentíamos que estaba hablando de otro país. Sí, exactamente. Yo lo sentí con cierto cinismo, porque lo que hizo fue, primero, no hacerse cargo de las equivocadas políticas públicas que asumió el gobierno nacional. Es decir, él te planteó cuál era el país hasta abril del año pasado, diciendo veníamos creciendo en términos económicos cuando éramos, bueno, no mucho, pero le veníamos diciendo que estábamos yendo a un abismo, que si seguíamos por este lado íbamos a volcar el país, cosa que está sucediendo. Me parece que culpar a la sequía y a condiciones internacionales por la situación que está hoy la Argentina es no entender y no hacerse cargo que fue por el lado financiero la búsqueda de soluciones para la Argentina, que no entendió que la gente necesitaba una salida productivista, que no entendió que la gente necesitaba tranquilidad para 46 millones de habitantes, no solo para 20 millones de habitantes. Me parece que cuando, justo me decían, analizar el graph de las pymes son las que dan trabajo. Son 107.000 puestos de trabajo fabriles que se perdieron en estos 7 años. La inflación, si yo te digo, casi el 50% me tengo que remontar al año 92, como en el juego de la OCA. Si yo te digo capacidad industrial instalada 56,6, me tengo que retroceder hasta el año 2002. Con lo cual, ahí me parece que estamos malentendiendo cuál es el rumbo del país. Y un estadista, cuanto menos, lo que se espera es que se haga cargo de la situación, que tranquilice de cuál es la hoja de ruta, sobre todo que va a plantear de acá a la finalización de su mandato, y en alguna medida que deje de experimentar una política que se basa en la grieta, que es seguir dividiéndonos a los argentinos. Con lo cual yo creo que por ahí también viene un poco la sensación que me genera este discurso. A ver, puede haber del otro lado gente que está diciendo, no, pero en realidad lo que se hizo hasta este momento, en 3 años y unos meses de gestión, fue cavar esos cimientos profundos, tal cual la referencia que hacía el presidente Mauricio Macri, y de acá nos queda empezar a crecer. ¿Se puede creer ese discurso? Y a mí no me cabe duda que cavó para abajo, no me cabe ninguna duda. Ahora discutamos qué son cimientos, porque vamos a ser francos, es decir, las reformas que encaramos. A ver, la única que intentó hablar es una reforma impositiva que en diciembre del 2017 la patearon al 2020 y ya venía una reforma lavada.
sin entender inclusive la realidad de las economías regionales, sobre todo del norte. Ya hablamos en algún momento del decreto 814 que lo dejó de lado, que era el que te permitía medianamente estimular algo de empleo. De ahí, reformas que tengan que ver con el federalismo, el Plan Belgrano, te lo debo. Es decir, no veo yo que haya una reforma infraestructural en el país que permita entender que vamos. Y habló mucho de energía y gas. Sí. Fíjate lo que pasó hace 2 semanas en Vaca Muerta. Cambiaron las reglas de juego, con lo cual ahora inclusive los grandes productores que estaban invirtiendo ya anunciaron que iban a hacerla mucho más paulatinas a esas inversiones hasta que no se revise esta medida. Así que la seguridad jurídica creo que también es entender qué país necesitamos. Y vos recién hablabas de inflación, es decir, no podemos ir a controlar la inflación poniendo freno de mano y castigando al 80% de los argentinos. Tenemos que, sin lugar a dudas, trabajar en combatir la inflación, pero fortaleciendo lo que es el entramado productivo, que en definitiva es lo que te genera tranquilidad a la población. Lo que sí dijo el presidente, y lo poncharon a Guillermo Dietrich, es que hubo una renovación total del Belgrano Cargas, que esto también estaba dentro del plan Belgrano. Pero el Belgrano Cargas, a ver, entendamos lo siguiente. En primer lugar, es cierto que en lo que es vías y la gestión del Belgrano Cargas es mucho mejor de la que estaba antes, eso estamos de acuerdo. Pero vamos a hablar de lo que era el Plan Belgrano. El Plan Belgrano era una oferta electoral de 16.000 millones de dólares en los 10 años. Por lo cual, si vos lo llevás a los primeros 3 años, tenías que tener por lo menos casi 5.000 millones de dólares invertidos en conectividad. Y no es el cordón cuneta que le agradece Sanz diciendo muy bueno lo que me dio el gobierno nacional. El Belgrano Cargas es entender un programa de conectividad que te permita tener mayor productividad en las economías regionales, que te acerquen a los grandes centros portuarios y a los centros de consumo. Y esto es lo que, en definitiva, me parece que cuando habla de reformas de fondo o que cavó para los cimientos, a mí me quedo solo con el capítulo de que cavó. Los cimientos te lo debo, no veo yo que estén los cimientos puestos. Ahora, usted habló de un estadista. ¿Es verdaderamente Mauricio Macri un estadista? Habiendo dicho, por ejemplo, que una de las cosas que más lo había impactado fue un mensaje de una señora diciéndole que ahora tiene cloacas y agua limpia. A ver, a mí digamos, creo que un estadista puede referirse a esos temas tranquilamente, porque es los temas de la ciudadanía y es los temas de la realidad de lo que experimenta una persona. En este caso me parece muy bueno. Lo que no es estadista es pasarse un discurso de 2 horas sin dejar en claro cuál es el país que vamos. Es decir, porque si generalmente vos atendés a los antecedentes de una persona para tener confianza en alguien, ¿no? Si los antecedentes de los anteriores discursos de apertura de las asambleas siempre no se cumplieron. Y en alguna medida, como dicen los chicos, ¿viste? Uy, mala mía, ¿viste? Una liviandad para hacerse cargo. La verdad que mala mía esta situación no la pude resolver. No, es decir, pobreza cero como aspiracional también es otra cosa. La pobreza realmente es entender, no puede decir veníamos bien hasta el año pasado y ahora volvimos a los índices de pobreza que teníamos antes. Hay que hacerse cargo de que el país retrocedió. Es decir, venías de Guatemala y pasaste a Guatepeor. Dijo que estábamos mejor que en el 2015, o así arrancó por lo menos, ¿o no? Dijo exactamente. Estamos mejor que en el 2015. Pero fíjate, vamos a los índices. Pobreza, tenés los mismos índices de pobreza. En pobreza no estás mejor. Cuando la promesa fue pobreza cero. Pero, digamos, y relativizó diciendo que era aspiracional, pero bueno, pobreza estás peor o igual. ¿Inflación? Y deuda pública. Pasaste de una relación entre lo que es la deuda con el PBI de 38 a 100%, con lo cual estás hipotecando las futuras generaciones, con lo cual no sé dónde está mejor. Inversión, no subió la inversión en la Argentina, sigue la extranjera directa, creo que está en casi 3,8 y la en general 17%, la más baja de la región por lejos. ¿Y a qué se refiere entonces con un mejor posicionamiento de la Argentina? Porque son conceptos indeterminados que evidentemente los siente alguna parte de los sectores que a él lo rodean, porque yo te hago este ejercicio. Preguntemos a cualquier sector social, económico, cultural de la Argentina que te quiere y preguntémosle si está mejor. Es imposible. Lo tenemos que ver también en el marco de la campaña electoral, ¿no? Se hablaba que este discurso iba a ser muy fuerte en miras a las elecciones de este año, donde se estima que va a ser candidato a presidente. ¿Cómo lo deja parado a nivel electoral a Mauricio Macri?
No es cierto, yo creo que fue un discurso electoral. En definitiva, no es estadista. Es decir, cuando vos abrís... el problema de la Argentina hoy en día es la falta de confianza que hay entre todos los sectores. Por eso no se está pudiendo encarar las reformas de fondo que necesita la Argentina, porque se necesita un consenso y confianza. Ahora, si vos te parás a hacer un discurso político, electoral, y en donde fíjate que llamó la atención los disturbios que habían, pero no sé si no eran hasta autoinfligidos, porque la diputada o la pseudodiputada, esta chica, era de Cambiemos, ¿no? Claro. ¿no? Sí, y sí, sí. La seguridad es de Michetti, es decir, quien maneja, con lo cual en alguna medida parecería hasta una provocación de lo que es la grieta misma. Es decir, yo cuando digo estadista, y yendo un poco a tu pregunta de lo electoral, yo esperaba un discurso de un estadista, no un discurso electoral, político. ¿Y cómo lo deja? Yo creo que la realidad es lo que lo va a indicar. No me imagino que tengan ninguna buena noticia para dar en este año, en términos económicos, pero no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el BID, todo el mundo le está diciendo que va a caer la economía un 1,9%. Salieron los datos del INDEC que el año pasado, 2018, la economía se destruyó. Entonces, no sé, electoralmente lo decidirá la gente, pero a mí es lo que me generó este discurso. A ver, había carteles que estaban siendo exhibidos, la mayoría por gente del Partido de la Victoria, que sostenían hay otro camino, con el hashtag a través del cual muchos emitieron su opinión. ¿Cuál es el otro camino? ¿Volver al camino del Partido de la Victoria, del Partido Justicialista? No, mirá, sin duda que en alguna medida, alguna vez lo dije también, esto es como que vos tenías un abismo y ya veníamos muy mal, veníamos en dirección a un abismo. Es decir, yo creo que sin lugar a dudas el país que quedó en el 2015 era un país también complicado, deteriorado, y los números te lo indican. Es decir, en economía veníamos con 3 o 4 años de caídas o estancamientos desde el 2015 al 2011. No veníamos con buenos años. Ahora, pero vuelvo al punto, pasaste de Guatemala a Guatepeor, porque tenés el abismo y en vez de empezar a dar la curva, aceleraste. Y ahí es donde yo creo que radica quizás esta sensación que por lo menos a mí me generó, que siempre tuve esta sensación con Macri, como que vive su microclima. Vive en una burbuja. No hay realmente una conexión con la realidad de los argentinos. Esto lo percibo no de ahora, y lo volví a percibir en este discurso. ¿Que le escriben en el diario de Irigoyen, por ejemplo? No, yo creo que ni siquiera de Irigoyen, yo creo que hay una cierta, hasta sobre la realidad, es maquiavélico, es decir, sobre la realidad opera un discurso que la niega y busca sacar lo poco positivo que pueda para armar un discurso que venda expectativas, pero no realidad, y a partir de ahí formula un discurso, porque si no, no se entiende todo lo que dice. 2019, ¿va a cambiar algo en la Argentina? Si no hay, yo sí creo que si no hay consensos básicos entre las distintas fuerzas políticas, gobierne quien gobierne, y si no hay conciencia de que las salidas no pueden ser de corto plazo, yo no veo soluciones mágicas de por qué tenga que cambiar. ¿Puede cambiar algo, por ejemplo, en las provincias? No, porque vamos a estar un año complicado, no veo un año fácil este año, ¿eh? Y vuelvo al punto, ¿no? Todos los analistas internacionales o inclusive nacionales que pude leer o en alguna medida consultar, todos coinciden en que no... Y aparte experimentando lo que vivo yo en los sectores, es decir, por primera vez en casi 20 y pico de años volvés a tener una capacidad industrial como la peor crisis que vivió la Argentina, que es en el año 2002, saliendo del 2001. Si tuvimos que hacer, o si tenemos que hacer una apreciación sobre lo que ha sido la industria en la República Argentina, desde 1983 a la fecha, ¿cuándo estuvo mejor la industria en nuestro país? No, sin duda vino en un declive permanente, porque sobre todo, bueno, en el aspecto hiperinflacionario de Alfonsín te arrastró la mitad de los problemas productivos de la Argentina. En los 90, obviamente, Carlos Menem no abrió la importación, no se basó en la industria. Y te diría que al final del día, los primeros años del kirchnerismo tuvo un sesgo que te permitía pensar que podían avanzar en políticas industrialistas, pero al final del día no se dieron porque no se aprovechó esa realidad para hacer los cambios de fondo que había en el país. Entonces, también se tapó la basura bajo la alfombra, y ahora en este gobierno, peor.
Yo creo que esto es una deuda pendiente, sin lugar a dudas, de la democracia de los últimos 34 años de la Argentina. Y como fortalecimiento institucional del cual hablaba el presidente, ¿nos hemos fortalecido institucionalmente? Mira, yo te diría, en el diálogo es un gobierno menos agresivo. Yo tuve muchos problemas, sobre todo con Moreno en el gobierno anterior. Yo veo un gobierno más manso en ese sentido, podés discutir, podés hablar y no hay, si querés, una animosidad como tenía el gobierno anterior. En lo institucional creo que también hubo prueba y error, es decir, intentar nombrar 2 miembros a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto no es muy institucional, que después volvieron el famoso mala mía, vuelvo, es decir, el permanente ida y vuelta del mala y vuelvo. No creo que haya un cambio sustancial en lo institucional todavía. Y creo que también se apostó a la grieta, lamentablemente desde lo político los argentinos no vimos superado el problema del 2015. Doctor, ha sido usted muy gentil, le agradecemos gracias, mucho la presencia en el programa.